Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña Germán Guerrero Pino, compilador del libro Entre Ciencia y Filosofía, algunos problemas actuales. ¿Qué es Entre Ciencia y Filosofía? Esto es una obra colectiva surgida dentro de mi grupo de investigación que se llama Episteme, Filosofía y Ciencia. Episteme es una palabra griega que significa conocimiento o conocimiento científico, y de allí pues que la había recogido el grupo de investigación. Yo hago la compilación, y hay 24 artículos que lo componen, y surge entre el grupo de investigación que tiene una preocupación sobre todo en filosofía de la ciencia. Entonces hay problemas generales de la filosofía de la ciencia que están tratados acá, y hay otros problemas particulares de la filosofía de la ciencia que tienen que ver con filosofía de la mente o filosofía de la psicología, otros tienen que ver con filosofía de las matemáticas, otros con filosofía de la biología, y también están presentes acá. Y otra subárea, digámoslo así, de la filosofía de la ciencia es la filosofía del lenguaje. Todos estos temas se recogen dentro del libro, y la filosofía de la ciencia tiene una peculiaridad que trabaja sobre la ciencia, pero también teniendo en cuenta los resultados de la ciencia, tanto sus conclusiones científicas como sus procederes científicos. O sea, de alguna forma la filosofía de la ciencia los tiene muy presentes. Entonces podríamos decir que la filosofía de la ciencia se está moviendo en ese límite, en los linderos entre el campo de la ciencia y el campo de la filosofía. Los diferentes artículos recogen preocupaciones filosóficas, pero esas preocupaciones filosóficas tienen en cuenta resultados científicos, procederes científicos, y también tienen muy presente la reflexión filosófica que se ha hecho sobre ellos. Ahora, el tema de algunos problemas actuales, queremos decir allí es que los temas que se están trabajando en estas áreas, en filosofía general de la ciencia, filosofía de las matemáticas, filosofía de la biología, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, son temas que corresponden por lo menos a los últimos 50 años en la producción filosófica internacional. ¿Qué ámbitos cubre la filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia la podríamos pensar ocupada de unas preguntas generales, ¿sí?, que tienen que ver con el conocimiento científico, y de manera más puntual, qué son las teorías científicas, qué es un concepto científico, cómo se justifican o valoran los conocimientos científicos, qué es una explicación científica. O sea, son preguntas que cubren, digamos, los diferentes campos de la ciencia. Pero obviamente también hay preocupaciones al interior de los fundamentos de cada una de las ciencias. Entonces, la filosofía de la ciencia surgió muy de la mano de la filosofía de la física, por ejemplo. Entonces, hay cuestiones que pertenecen al campo de la física, pero tienen una veta muy filosófica. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el espacio? O sea, el concepto de espacio es un concepto que, si bien lo trabajan los físicos, no se preocupan mucho por su fundamentación en primera instancia. Entonces, los filósofos que tienen, digamos, conocimiento de la física, pues también se preguntan sobre eso: ¿qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Y entonces indagan sobre los fundamentos, digamos, de la física. Así surgió de alguna forma la filosofía de la ciencia. La filosofía de las matemáticas también ayudó mucho a la filosofía de la ciencia, y también tiene que ver con los fundamentos de las matemáticas. O sea, la matemática es susceptible de ser reducida completamente a lógica, ¿sí? Hubo un programa, digamos, a nivel de los matemáticos que trataron de impulsar eso, o sea, de decir todos los conceptos matemáticos son reducibles, digamos, a conceptos lógicos. Bien, ese es un programa que fue fallido. Se demostró fuertemente que no era posible reducir la matemática a conceptos lógicos. Pero bueno, entonces, ¿qué son los números, por ejemplo? Eso es una pregunta que la hacen los filósofos de la matemática. ¿Existen los números, por ejemplo? Es una preocupación ontológica que normalmente el matemático puede no hacerla. O sea, el matemático está interesado en sus modelos matemáticos, producirlos, ponerlos a trabajar, y no tiene esa inquietud. ¿Cómo surge la filosofía? Entonces, cuando se hacen esas preguntas de clarificación, ya sea conceptual o de existencia. Lo mismo en el ámbito de la biología, que es, digamos, la filosofía que tiene más seguidores en este momento. O sea, en este momento está, digamos, en boga la filosofía de la biología. Es la filosofía que más se ha desarrollado en los últimos 50 años.
se ha estudiado mucho la obra de Darwin, por ejemplo, entonces tratar de precisar qué es realmente la selección natural, qué es la vida, por ejemplo, eso es un concepto difícil y pueda que los biólogos no estén interesados en buscar precisión en eso, sino más bien en resolver problemas más presentes, más actuales. Entonces el filósofo asume esa preocupación y así con los otros ámbitos, digamos a nivel de la filosofía de la psicología o filosofía de la mente. ¿Quiénes son los autores de los artículos del libro? El libro es resultado de un trabajo juicioso y continuado al interior del grupo de investigación, por lo menos durante 3 años. O sea, el libro se publicó en octubre del 2008 y recoge el trabajo que se había hecho desde el 2006 más o menos. Allí entonces aparecen artículos de investigadores del grupo nuestro, como el profesor Gonzalo Munévar, que es de Lawrence Technology University en Estados Unidos, pero que está inscrito como investigador en nuestro grupo. Aparecen profesores, colegas míos que no pertenecen al grupo, pero que sí son próximos y son nacionales, como Jorge Antonio Mejía de la Universidad de Antioquia, Carlos Emilio García de la Universidad de Caldas, y también aparece un trabajo de la profesora Luz Marina Duque, que si bien no pertenece al grupo mío, es próxima al grupo y pertenece al Departamento de Filosofía de aquí en la Universidad del Valle. Entonces hay trabajos de profesores, digamos, que trabajan en la universidad y hay trabajos de estudiantes de maestría, les dirijo sus tesis, entonces esos resultados de las tesis hacen parte, digamos, de esta compilación. Y otro tipo de estudiantes o de autores son los estudiantes de pregrado que vienen trabajando conmigo en la monografía. Todo este trabajo se expuso en 1 o 2 ocasiones en el seminario de investigación permanente que nosotros hacemos. Semanalmente se hace una exposición de un trabajo y se hace una crítica juiciosa con la dinámica de seminario para ir enriqueciendo este tipo de trabajos. Bien, entonces una vez madurados estos trabajos, entonces fue cuando surgió la idea de hacer una compilación. En síntesis, los autores son profesores universitarios de filosofía, estudiantes de maestría en filosofía y estudiantes de pregrado en filosofía que están mostrando, digamos, sus resultados, avances de investigación. Negras Somos, antología de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la región pacífica. Es una demostración más de la riqueza multicultural de Colombia y de cómo las políticas de educación y participación, aunque limitadas respecto a la mujer, están dando sus frutos. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Tiempo de Letras, viernes 9:30 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Franciscanismo. Autores: José Echeverry, Johanio Marulanda Arbeláez. Hoy, cuando prevalece el pensamiento crítico, inaugurado varias veces y varias veces sepultado por la intolerancia y el temor, se sabe que no es posible el pensamiento sin preconceptos ni intereses, que es necesario reconocer esta determinación y, en lo posible, someter el juicio propio a los mismos dispositivos críticos a los que se somete el pensamiento ajeno. ¿Cuál es la estructura del libro? El libro asume como estructura las diferentes áreas de las que se ocupa la filosofía de la ciencia. Entonces comienza con unos capítulos o unos apartados. Las primeras partes tienen que ver con filosofía general de la ciencia. Entonces dentro de la filosofía general de la ciencia está la propuesta filosófica de Karl Popper, o sea, un filósofo muy importante. Nació en Viena, pero hizo toda su carrera profesional en Inglaterra. Hizo un programa muy sugerente a nivel de filosofía de la ciencia que se ha constituido como referente. Entonces hay como 3 trabajos que tienen que ver con la filosofía de Karl Popper. Después, dentro de la filosofía general, entonces aparece un capítulo que tiene que ver con teoría de observación. O sea, la filosofía de la ciencia trata de precisar lo que es teoría, también lo que es observación, y mirar, digamos, aparecen muchas discusiones de cómo se traza el puente entre la observación y la teoría. Entonces allí también hay unos trabajos sobre eso. Hay otro capítulo también de filosofía general de la ciencia que tiene que ver con la explicación científica. Entonces allí hay 2 trabajos que también son muy importantes y aparecen clasificados entre la explicación, digamos, científica del campo de la filosofía. Hay un capítulo también general muy sugerente que es filosofía e historia de la ciencia. O sea, yo hablo, digamos, de la filosofía de la ciencia como si fuera un campo bien delimitado, pero de alguna manera tiene que recurrir a otros saberes, y un saber importante dentro de la filosofía de la ciencia es la historia de la ciencia. O sea, hay mucho trabajo de historia de la ciencia muy importante, muy juicioso, muy académico, muy profesional, que se hace desde la historia de la ciencia. Bien, entonces allí recogemos algunos artículos que tienen esa orientación de recoger problemas de la historia de la ciencia y asumir alguna pregunta de carácter filosófico. Otro capítulo que aparece, tiene un solo trabajo, pero un trabajo muy importante, sobre filosofía de las matemáticas, sobre el teorema de Gödel, por ejemplo, que tiene que ver con el problema logicista, digamos, de las matemáticas, o sea, de si es posible fundamentar en la lógica las matemáticas. Entonces ahí hay un trabajo que aparece sobre ese asunto. Aparece una parte dedicada a filosofía de la mente, que también debate sobre los aspectos importantes que se están discutiendo actualmente. Otro capítulo tiene que ver con filosofía del lenguaje. Allí hay capítulos que tienen que ver sobre la filosofía del lenguaje de Quine, que es un filósofo americano muy importante que ha demarcado, digamos, unas tesis filosóficas muy determinantes dentro del trabajo de la filosofía. Entonces allí aparece ese tipo de trabajos. Hay otros que tienen que ver sobre el concepto de verdad, por ejemplo, que es otro concepto importante dentro de la filosofía del lenguaje.
Y el último es filosofía de la biología, ese campo reciente de la filosofía, pero con gran producción intelectual en este momento. Allí hemos recogido 2 trabajos que de una u otra manera se inspiran en los trabajos de Charles Darwin, ¿no? Sobre el concepto de selección y digamos también sobre qué entender por vida y todo este tipo de asuntos. Háblenos acerca del capítulo del que usted es autor. Se llama El problema de la evaluación de las teorías científicas en contexto histórico. Ese capítulo incluso aparece en mi libro Introducción a la filosofía de la ciencia. El objetivo de este capítulo es asumir la pregunta o la inquietud que viene tiempo atrás, o sea, de si existe un método científico. Hubo una época donde se creyó que podría estandarizarse el proceder científico en una serie de pasos bien establecidos y claramente diferenciados. Ese fue un ideal, digamos, filosófico, tratar de trazar esas etapas generales de la actividad científica, y entonces yo muestro, digamos, que ese ideal se justificó, que no existía, digamos, por lo menos a finales del siglo XIX. Pero entonces a comienzos del siglo XX la pregunta se cambia, entonces empieza a hablarse del método científico como la forma en que se justifican o se valoran las teorías científicas, o sea, cómo hacen los científicos para aceptar, digamos, una teoría científica. Se creyó entonces que la base del método científico sería la experiencia, o sea, la experiencia y la observación serían ese sustento, esa piedra sólida sobre la cual descansa el conocimiento científico, y se hizo, digamos, los primeros programas filosóficos estaban muy orientados en sacar adelante la idea de método científico bajo esa orientación. Pues bien, los últimos debates o las últimas propuestas sobre el asunto desde 1960 más o menos, con la obra importante de Thomas Samuel Kuhn, es mostrar que no podemos delimitar lo que es el método científico, o sea, es muy difícil tratar de dar elementos lógicos y esa solidez a nivel de la experiencia que se busca respecto al método científico. Este capítulo lo que trata de mostrar es el estado de la cuestión sobre el problema de la justificación o valoración de las teorías científicas o de lo que históricamente se ha conocido como el problema del método científico. Germán, háblenos acerca del grupo de investigación Episteme. El grupo de investigación se llama Episteme, Filosofía y Ciencia. Es un grupo que, digamos, ha tenido su historia. Empezamos con el profesor Jairo Roldán, de aquí de la Universidad del Valle, que él es físico y también es filósofo. Entonces, más o menos en 1997, 1998, hicimos una serie de actividades, tanto a nivel de seminarios, congresos, dado que teníamos intereses comunes sobre, en esa época, la fundamentación de la mecánica cuántica, o sea, la interpretación de la mecánica cuántica y sobre todo los planteamientos de Niels Bohr. Entonces, esa es un poco la prehistoria del grupo de investigación. Hicimos algunos trabajos, algunos proyectos de investigación en común. Fui a España, hice mi doctorado, regresé en el 2003 y entonces, a partir de eso, llegué con nuevas ideas, con un nuevo aliento. Nos unimos con el profesor Jairo Roldán y empezamos a darle más forma, digamos, al grupo de investigación. Se unió al grupo de investigación el profesor Gonzalo Munévar de la Lawrence Technology University, que nos ha ayudado muchísimo tanto a la consolidación del grupo como a la difusión de la filosofía de la ciencia en Colombia. ¿Cuál es la importancia de desarrollar investigaciones en filosofía de la ciencia para nuestro contexto? La filosofía de la ciencia históricamente surge muy próxima a la ciencia, o las preocupaciones filosóficas están muy próximas también al quehacer científico. Desde luego que la ciencia ha logrado delimitar su campo de trabajo, de tener unas formas muy particulares de trabajar, lo mismo que la filosofía. La filosofía no trabaja a la manera como trabaja la ciencia, pero históricamente se ha legitimado, digamos, sobre la manera como se cuestiona, la manera como trabaja. También a nivel internacional, por ejemplo, el tipo de filosofía que está dominando en este momento es la filosofía de la ciencia, o sea, la filosofía que está vinculada con la ciencia, más que la filosofía, historia de la filosofía, o hacer, digamos, historia que se llama
de carácter continental, y eso es, digamos, la filosofía que está en primer lugar. Es posible que las cosas aquí en Colombia estén un poco a la inversa, ¿no? Tenemos preocupaciones más por filosofía política, por filosofía relacionada con la ética, filosofía, digamos, hermenéutica relacionada, digamos, con la literatura, la poesía, etcétera, y con el lenguaje. Entonces, un objetivo importante mío y del grupo es promover la filosofía de la ciencia en Colombia, o sea, darla a conocer, pero también dar herramientas para que esta filosofía se vaya consolidando de una manera académica y profesional. Es tratar de respetar ese principio que la filosofía en unión con la ciencia puede dar respuesta parciales, digamos, a problemas importantes que históricamente han ocupado la filosofía de la ciencia. El profesor como escritor. Autor, Alfonso Vargas Franco. Este libro es el resultado de una investigación que se llevó a cabo para analizar las relaciones entre diarios, escritura e investigación en el componente de investigación en el aula de la licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9:30 p.m. Domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Perspectivas teóricas para el estudio de la gestión humana. Autores: Mónica García Solarte, Karen Sánchez de Roldán, Álvaro Zapata Domínguez. Este libro, que se presenta al público interesado en los temas de la gestión humana en particular y de la administración en general, es el resultado de un esfuerzo realizado por el Grupo de Investigación Humanismo y Gestión de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle.
soy una persona que siempre me he preocupado por la enseñanza, ¿sí? O sea, por la parte pedagógica, por las preocupaciones pedagógicas. Comencé como profesor de física y filosofía. Yo me gradué en la Universidad Pedagógica y estaba dedicado a la ciencia como tal. Y entonces, de entre esas preocupaciones, me apareció la inquietud pedagógica, pero fundamentada en la filosofía y en la historia de la ciencia. Me dediqué mucho a leer historia de la física y filosofía de la física. Después hice una maestría en docencia de la física, que tenía efectivamente esta orientación de indagar en la historia de la física, en la filosofía de la física, algunas herramientas que permitieran, digamos, hacer una mejor enseñanza de la física. Dado que me inquietó mucho la filosofía, en los sitios donde yo venía ocupándome de eso, cada vez se hacía más intensa la necesidad de tener claridad sobre cuestiones de la filosofía. Entonces hice una maestría en filosofía en la Universidad Javeriana de Bogotá. De manera muy casual, de esas casualidades de la vida, apareció la convocatoria de la Universidad del Valle aquí, una convocatoria muy sui generis, porque yo creo que era la primera convocatoria que se abría a nivel nacional sobre una vacante, una plaza en filosofía de la ciencia específicamente, o sea, no era ni en física, ni en filosofía general, ni nada de esto, sino era una cátedra en filosofía de la ciencia. Yo apliqué a ella y pues por fortuna gané esa plaza. Eso fue en el año 95 y entonces desde ese año me he venido concentrando de manera muy exclusiva en la filosofía de la ciencia, ¿sí? Muy con las preocupaciones de la física, pero digamos intentar de meterme en el campo, en la disciplina de la filosofía de la ciencia y debatir, discutir con la gente que está produciendo y haciendo cosas en filosofía de la ciencia. Afortunadamente en el año 98 la universidad me da una comisión de estudios para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. Allí hice mi doctorado de filosofía de la ciencia. Sí tuvo algo de brusco en mi vida ese cambio, pero se venía, digamos, gestando ya tiempo atrás. Con mis estudios un poco informales sobre historia y filosofía de la física, bajo las inquietudes pedagógicas que tenía, y después con el estudio de la maestría en filosofía, o sea, unos estudios muy rigurosos, y después obviamente viene el cambio profesional, digamos, o sea, ya dedicarse uno en serio en la filosofía de la ciencia cuando ingreso aquí a la Universidad del Valle. Pero yo creo que más de cambio es una cuestión natural, o sea, es una complementariedad muy importante. Al interior de la ciencia es importante mantener esa beta filosófica, ¿sí? Esas inquietudes, digamos, conceptuales, inquietudes de fundamentación, a partir de las cuales decimos surge la reflexión filosófica. Yo he venido dando los pasos de una manera sólida y juiciosa. Hemos llegado a un estado, digamos, relativamente de madurez y en ese sentido yo estoy satisfecho y yo creo que hemos de decir que ha habido éxito en ese sentido, respaldado por la Universidad del Valle en todo momento y por el Departamento de Filosofía, desde luego. Eso nos augura buenos éxitos de aquí para adelante en el trabajo de la filosofía de la ciencia.